Ahora, aunque faltan 2 minutos. ¿Están listos? Ana, ¿quieres decir algo? No, puedes presentarlas, Fer, a las chicas que van a hacer su presentación. Ok. Entonces, ahora es nuestra última presentación y queremos recibir a Valentina y a Romina. Entonces, estamos también expectantes a lo que nos van a contar, a pesar de que es la tercera vez que vamos a estar escuchando la historia. Aún así hay cosas nuevas que Dios quiere siempre darnos. Entonces, queremos estar atentos también. Y bueno, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a orar por ustedes para comenzar. Bueno, ¿alguien le gustaría orar por ellas? Ok, Anastasia. Señor, te quiero dar gracias por la vida de mis amigas. Señor, te doy gracias por todo lo que ya han aprendido, Señor, en este periodo de escuelas. Quiero pedirte en este tiempo, papá, que tú la estés guiando, Señor, que tú traigas a memoria todas estas verdades eternas que has hablado en su vida, Señor. Yo te pido que lleves este tiempo también para que nos hables a nosotros, Señor. Queremos ser humildes delante de tu historia, delante de tu palabra, papá. Y también, Señor, te pido para que tú quites cualquier nerviosismo, Señor, cualquier ataque del enemigo que quiera hacerlas creer que ellas no saben, Señor, que ellas no conocen de ti, Señor, que sea echada afuera, Señor, y que venga tu verdad, Señor, y hagas tu verdad a iluminar. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ok, pueden comenzar. Buenas tardes, ya acaba de sonar la campana, o sea, el sonido de que hacen los bomberos. Y nosotras somos Valentina y Romina y vamos a estar hablando de la historia de la Biblia principalmente. Bueno, esto supongamos que es un rollo. Y esto ustedes no tienen el conocimiento de lo que hay dentro de este rollo. Asimismo, en algún momento fue la Biblia, porque hubo un tiempo en que, aunque ahora todos conocemos qué es la Biblia, ¿no? Ya. Aunque todos conocemos qué es la Biblia, hoy en día hubo un tiempo en que nadie sabía lo que este libro contenía, porque no existía la Biblia. Y algunos piensan que la historia de la Biblia lo que es la historia de la humanidad. Y en parte sí, tienen razón, es la historia de la humanidad, pero no solo eso, sino que esto también contiene la historia de Dios actuando con la humanidad en base al pecado que nosotros hemos tenido. Todo comenzó en los orígenes y cosmovisión. Ya saben, en el principio no había nada, solo existía el caos y no había absolutamente nada. Y vino Dios a este lugar donde ahora nosotros habitamos, pero esto era un desorden, no era lo que vemos ahora. Había agua mezclado con tierra, mezclado con cielo, mezclado con quizás qué cosa, pero el Espíritu de Dios se movía en este lugar. Y aquí es cuando Dios trae orden a este caos, generando todas las cosas que nosotros conocemos. Siguiente, por favor, Romina. Y aquí comienza una temporada de la creación de forma perfecta, como Dios nos creó. Creó los cielos, la tierra, lo dividió todo y nos dio a cada uno una función. La noche, para que los humanos duerman, o toda la creación, los animales, peces, duerman, y también está el día para que nosotros podamos ver, las plantas puedan hacer fotosíntesis, puedan existir todas estas cosas que conocemos hoy en día y que tenemos conocimiento. Todo esto lo creó Dios en el principio. Y lo que más condecoró Dios y a lo que le dio más autoridad sobre esta creación es al hombre y a la mujer, llamados en ese entonces Adán y Eva. Ellos estaban junto a la presencia de Dios, estaban siempre con Él en un lugar llamado el Edén o el huerto. Aquí estaban ellos en constante comunión con Dios, o sea, estaban caminando con Dios. Ellos tenían una relación estrecha entre como una amistad. Dios era el padre de Adán y Eva, cosa que
por mucho tiempo se separó esta línea con algo que vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. Pero resulta que mientras estaba en esta comunión perfecta apareció una serpiente, que esta serpiente tenía mucha maldad en su corazón, si es que tiene corazón. Lamentablemente él engaña a la mujer y este asimismo engaña a Adán y comen un fruto que les estaba prohibido comer. Esto provoca una separación. Ya no hay un universo en sí, porque en ese entonces en el Edén estaba el cielo con la tierra mezclados, juntos, y hay una separación, y ya no pueden estar los humanos en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Son echados, desterrados, y la humanidad es sacada de la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Ellos tienen que empezar a vivir su vida solos, sin Dios, sin la presencia, ¿sí? En completa autonomía, y se puede ver que ellos comienzan a multiplicarse, Adán y Eva, y viene cada vez mucha más maldad a la humanidad. Tanto así que llega un momento en la época de un reconocido personaje de la Biblia llamado Noé, que Dios siente el haber creado a la humanidad, lo siente en su corazón. Dice la Biblia de que él suspiró. ¿Por qué? Porque le dolió inmensamente de que su especial tesoro, su creación, se apartara de él. Y suspira y dice, yo ya no puedo seguir con esta humanidad, yo ya no puedo seguir en esto, yo ya no puedo verlos cómo se destruyen, cómo el pecado los destruye, porque se matan entre ellos, se aniquilan, se mienten, se roban. No puedo seguir viendo esto. ¿Y qué decidió tomar? A una persona, el más justo que había en ese tiempo, porque ni siquiera era justo, el más justo que había en ese tiempo para poder seguir con la humanidad. Y los manda a crear un arca, y debido a su fe, es que nosotros estamos porque él tuvo fe, construyó un arca y salvó a su familia. Y a los animales que ya todos conocemos, la historia de los animales, hembra, macho, para que se procreen. Luego, ellos cuando este diluvio pasó, se siguieron procreando, la humanidad siguió creciendo, pero el pecado seguía reinando en los corazones de las personas. ¿Y qué pasó? Que decidieron construir una torre llamada Babel. ¿Cuál era el problema de esta torre? No era simplemente de que sea una construcción, sino que ellos querían ser dioses. Y a través de esta construcción, ellos querían mostrar que ellos eran igual a Dios, que tenían el poder y la autoridad de Dios, que ellos podían hacer lo que quisieran en esta tierra. Es entonces que Dios baja y hace justicia. Y en su justicia separa las lenguas. Y ahora lo conocemos esto como diferentes naciones. Y entre estos sigue la humanidad aumentando y sigue la maldad también aumentando hasta que llegamos a un punto en que Dios decide apartar a un linaje y crear una nueva nación. ¿Y cómo comienza este linaje? Es a través de Abraham. Abraham fue un hombre que ni siquiera que vivía en un lugar idólatra. Tenían muchos dioses en ese entonces, pero aún así existía el pequeño murmullo de un Dios que creó los cielos y la tierra. Y este Dios le habló a Abraham, y Abraham le obedeció lo que le dijo Dios, y Dios le pidió que se alejara de su familia, que es difícil, que se alejara de su tierra, y que se alejara de lo que él conocía y de sus dioses, porque de él, si él hacía esto, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó, y gracias a eso nosotros hoy día podemos tener el Evangelio, porque por creer simplemente, esto fue contado por justicia. Luego de él vino Isaac, que era el hijo de la promesa, e Isaac tuvo a Jacob, después llamado Israel. Israel es el personaje importante, el que causa un antes y un después en este tiempo. ¿Por qué causa un antes y un después? Porque él es el padre
de esta nación. Tienen 12 hijos que luego son considerados tribus. Y estas tribus luego... claro, perdón, me perdí. Me emocioné un poquito. Ya, entonces estas son tribus que se expanden y que empiezan a crecer, pero antes de eso esto comienza con 12 hermanos, hijos del mismo hombre, Israel, pero diferentes madres, y había uno en ese tiempo que era mucho más amado que todos los demás, que era José, y este chico es vendido por sus hermanos hacia a los egipcios, y él es esclavo. ¿Y qué pasa con esto? Que Dios muestra su soberanía incluso en este hecho, porque fue vendido injustamente. O sea, ahora yo te tomo como esclava, te saco de tu casa y te llevo a otro lugar, no sé, te voy a llevar a Chiloé. Y ya no vas a ver a tu familia porque te detestaron. Pero Dios después de eso no permite que esto sea como lo que define, no permite que la situación defina a la persona. Dios muestra su soberanía en el hecho de que luego de que pasó de ser esclavo, luego fue el segundo hombre más importante de una nación, de un imperio importante, de alguien que tenía los mejores caballos, los mejores guerreros, que tenía las construcciones y riquezas. Era quien dominaba prácticamente la tierra. Y es entonces que entramos al Pentateuco, pero primeramente tenemos que ver por qué llegaron los israelitas a Egipto. Resulta que cuando estaba José en este lugar de gran poder, hubo mucha hambre en la tierra, y Dios usó esto para que puedan ser salvos Israel junto con sus hijos y los demás descendientes. Estos fueron a buscar comida hacia Egipto y se quedaron acá, viviendo primeramente siendo muy amados, siendo muy queridos y teniendo incluso lugares de valor, cosas importantes que hacían, pero se reprodujeron tanto y eran tan fuertes que los egipcios tuvieron miedo de los israelitas, porque Dios cada vez que escoge a alguien, los bendice. Y los bendice en diferentes áreas, ya sea en inteligencia, en sabiduría, los bendice, no sé, en ser empática, simpática, no sé, diferentes cosas, pero se ve la mano de Dios en una persona. Todos vemos la mano de Dios en una persona, siempre hay algo especial. Y esto pasaba con Israel, el pueblo de Israel. Y lamentablemente los esclavizaron por 400 años aproximadamente. Todos los que llegaron murieron, pero estaban el pueblo esclavizado y llegó otra persona, que es Moisés, como va a mostrar la Romy ahora en el mapa, o sea, la línea de tiempo. ¿Está bien? Pero llega este Salvador, porque Dios levantó un Salvador para que puedan redimir a su pueblo. No sé si le hacen alusión a un acontecimiento futuro, redimir al pueblo, sacarlo de esclavitud, sacarlo de la opresión que había. Bueno, sigamos. Entonces llega este hombre, Moisés, quien fue hijo de israelita, creció como príncipe, o sea, tenía poder, autoridad, riquezas, lo tenía todo, pero él decidió seguir a Dios por fe, porque él ni siquiera adoraba a Dios, él no conocía a Dios, él conocía bueno, conocía a los dioses egipcios, conocía sus deidades, el dios del río, el dios de la tierra, el dios sol, que es Ra, conocía a estos dioses, pero él escuchó que había un Dios que creó los cielos y la tierra y decidió seguirlo. Otra vez vemos que la fe mueve montañas, porque un tiempo más allá es Dios quien escoge a este hombre que fue un desterrado por haber matado a un egipcio debido a que no pudo seguir viendo cómo esclavizaban a su pueblo, que luego va y
trae redención a Israel y los sacan de Egipto gracias a la mano poderosa de Dios, que comienza a traer plagas para poder doblegar al faraón que se creía un dios sobre la tierra, y también ataca toda la cosmovisión de dioses que había, porque ellos tenían una cosmovisión y muestra no solo a Israel, sino a todos los pueblos de que Dios era supremo. ¿Y por qué hace esto? Porque Dios no quería solamente que Israel fuera su pueblo. Dios quería que todos los pueblos supieran que Él era Dios por sobre los otros dioses, que Él tenía el poder, el dominio y la autoridad de hacer lo que quisiera, pero Él actuaba en amor y siempre a favor de su pueblo escogido. Ahora sí. Es aquí cuando llegamos a un punto que se llama Pentateuco, que es donde está escrito todas las leyes que Dios le dio a Moisés en revelación en el desierto. Y en el desierto, Dios le empieza ya a construir, a formar esta nación, porque todas las demás naciones que tienen leyes, tienen cosas que hacer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si yo robo, cuál es la consecuencia. Dios comienza a crear esta nación, y no es cualquier nación, sino quería que sea una nación que sea ejemplo para las otras naciones, que sea un puente para que las demás naciones se acercaran a Dios. Eso era lo que Dios quería con Israel. Y lamentablemente Moisés murió en el desierto, pero Dios escogió a otra persona que se llama Josué para poder entregarle la tierra prometida. Y es ahí cuando llegamos a la temporada de los jueces que le llamamos hoy en día. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, estas personas eran personas comunes y corrientes como tú, como yo, hombres y mujeres, que no eran, que solo el Espíritu de Dios era quien los levantaba. ¿Y por qué Dios empezó a levantar a estas personas? Porque cuando conquistaron Canaán, se mezclaron con otras culturas. No es malo mezclarse con otras culturas, eso no es el problema. El problema es cuando tú te juntas con otras culturas, con otras religiones que te hacen olvidar a Dios, te hacen desenfocar tu mirada de lo que Dios quiere para tu vida. Ese es el problema. Y eso es exactamente lo que hizo Israel. Se mezcló con otros dioses, se mezcló con otras mujeres que eran sacerdotisas probablemente de otros dioses. ¿Y qué hizo? Dios trajo este ciclo que ustedes pueden ver, que se llama como el ciclo del pecado. Comienza con el pecado de Israel, de alguna de las tribus. Luego, ¿qué pasa? Dios manda algún tipo de sufrimiento. Podría ser opresión de algún pueblo extranjero, levantaba quizás un imperio un poco más fuerte que ellos para que vaya y los oprimiera de diferentes maneras, ya sea de el arrepentimiento de Israel, que hacía Dios, levantaba un juez, como Débora, que fue una mujer profetisa y jueza. También está Sansón, etc. Y luego había una restauración a través de este juez para tener paz y prosperidad. Pero finalmente otra vez volvían a caer en el ciclo del pecado una y otra vez. Siguiente igual, por favor. Y es acá cuando llegamos a un punto en que estaba tan distorsionado todo, todos hacían lo que querían, que dijeron, Señor, por favor, danos reyes como los demás pueblos, quizás así vamos a poder seguirte, quizás así vamos a poder encaminarnos en ser una nación con una sola ley, con un solo Dios, pero danos reyes. Y esto se lo pidieron a un profeta llamado Samuel. Y el primer rey que fue escogido fue el rey Saúl, que empezó bien pero terminó mal. ¿Por qué? Porque en su corazón primero era él. Empezó a construir estatuas de él. Cuando ganaban una batalla quería que le hicieran canciones para él. ¿Y qué pasaba con Dios?
bueno, tenemos el tabernáculo, así que no importa. Pero yo soy la estrella. Eso es lo que pensaba Saúl. Entonces, Dios, cansado de esto, dijo, ya basta, voy a mandar a otro rey, voy a levantar a otro rey que sea conforme a mi corazón, conforme que me conozca, un rey que sepa que yo soy Dios y que yo merezco la gloria. Es aquí que Dios escoge a David, un hermano o un niño que nadie creía que él podría ser Dios, o sea rey, perdón, no Dios. David era un chiquitito, flaquito, sin capacidades para la batalla, que cuidaba las ovejas, que era olvidado de sus papás, sus hermanos no lo pescaban, pero él fue el que Dios vio que tenía el corazón conforme a él. Y Dios levanta a este rey. Y aunque este rey, claro, tuvo pecados que lo hicieran alejarse un poco de Dios, siempre volvía con el corazón humillado para poder acercarse a Dios. Y esto es lo que podemos sacar de David, que a pesar de sus errores, siempre se arrepentía y volvía a Dios. Y conocía quién era Dios y lo que era capaz de misericordia. Y antes de morir, él tiene un hijo que se llama Salomón, que fue el escogido por Dios para poder ser rey, el siguiente rey. Y antes de morir, David le dice que por favor no se aleje de los caminos de Dios, que mire la Torá, o sea, que mire las leyes, que las practique, que siga la sabiduría eterna de Dios, que sea bueno con los demás, que sea bueno con los extranjeros, que adore a Dios, solo a Dios, y que no mire a otros dioses. Eso es lo que le pide David a su hijo. Pero, sí. Cuando muere David, Salomón se ve con dos caminos, porque podemos ver de que Salomón era una persona muy inteligente, muy sabia. Y entonces tenía dos caminos que tomar. El primero, los consejos de su padre, y el segundo, lo que su propia inteligencia podía decir. Y es acá como vemos que el rey Salomón se convierte, o sea, sabemos que fue el rey más sabio de todo Israel, pero además de ser el rey más sabio, se convirtió en el más próspero. Era el rey con la mayor cantidad de riquezas que nos podemos imaginar. En esto, él también pudo cumplir un sueño que fue el sueño de su padre, el construir el templo a Dios. David sabemos que él tenía el sueño de cumplir de construir el templo, pero Dios le dijo, no, espera, tú solo prepara, porque yo te estoy dando una promesa a ti. Y en esto podemos ver cómo Dios usa a Salomón para construir su templo, que fue una obra majestuosa, llena de oro. Bueno, en la Biblia salen específicas descripciones de cuántas cosas preciosas usaron para poder construir este templo. Y bueno, después de tener un largo y próspero reino, vemos cómo el corazón de Salomón se aparta de Dios, debido a que se casó con muchas mujeres, pero muchas mujeres. Y entre ellas, muchas eran mujeres extranjeras, mujeres con otras creencias, mujeres con otras religiones, que apartaron el corazón de Salomón de Dios. Después de Salomón, heredó el trono su hijo Roboam, pero su hijo Roboam no fue un buen rey, sino que fue un mal rey. Acá empezamos con los malos reyes. Y en vez de ayudar al pueblo, en vez de contribuir con el pueblo y que el pueblo lo quiera, ¿qué es lo que hace? Le sube la cantidad de impuestos. Y es acá donde el pueblo de Israel se rebela de cierta forma contra el rey, contra Roboam, y
es acá donde inicia la división del pueblo con el reino del norte, que fue dirigido por Jeroboam, que no era una persona de la realeza, pero el pueblo lo eligió para poder ser su rey. Después, bueno, el reino del sur siguió dirigiéndolo Roboam, pero ambos se volvieron enemigas. Un pueblo o un país, tribus que se supone que eran familias, se convierten en enemigos. Y acá podemos ver la larga línea de reyes malos que tuvo el reino del norte, Israel. En total fueron 19 reyes. Y en verdad entre ellos no hubo ningún rey bueno, salvo de uno que podemos decir que hizo una obra buena, que fue que eliminó a la familia del rey Acab. El rey Jehú eliminó a la familia del rey Acab, que fue el esposo de Jezabel. Jezabel era una mujer muy mala, que, bueno, ella adoraba a otros dioses, hacían sacrificios horribles, y en esto Dios le mandó un profeta que se llamaba Elías, el cual Dios lo usó para mostrar su gloria, para mostrar su majestad, con el milagro del fuego del sacrificio que hizo frente a los 450 profetas o sacerdotes de Baal. Después de esto, Elías tuvo que huir porque Jezabel lo empezó a perseguir y todo lo demás. Y bueno, los reyes de Judá o del reino del sur fueron en total 20. Entre ellos fueron 11 malos y 8 buenos. Entre los buenos, algunos que resaltaron o destacaron fueron Ezequías y Josías, que buscaron reformar al pueblo, que buscaron de cierta forma nuevamente instituir los mandamientos y estatutos que Dios les había dado a Moisés. Entre los reyes malos de Judá está principalmente Manasés, que fue un rey muy sangriento, que hacía sacrificios a otros dioses, idolatraba a dioses muy malos y, bueno, estaba completamente apartado de Dios. Y bueno, así también el pueblo de Dios estaba apartado de Dios. Terminando el tiempo de los reyes, vemos cómo Israel por una parte y Judá por otra parte son derrotados y llevados al exilio. El reino del norte es derrotado por el imperio de Asiria y el reino del sur es derrotado por Babilonia, y ambos fueron llevados al exilio. Después de esto entramos a una temporada que se hace llamar la de los profetas tempranos. Entre ellos tenemos a Isaías, a Oseas, Joel, Amós y varios más. Isaías hizo profecías acerca de Babilonia y de Asiria. Dios le habló acerca del exilio que iba a causar a través de estos dos imperios. Además de eso, podemos ver cómo hizo profecías acerca del juicio de Dios, pero además del juicio de Dios, él también dio un mensaje de esperanza, que no solamente era para Jerusalén, sino también para las naciones. Y este mensaje se iba a cumplir, esta profecía se iba a cumplir a través del Hijo de Dios. Y aquellos que fueran siervos heredarían juntamente con él el reino de Dios. Oseas vive en verdad una profecía y es reflejada con la relación entre Israel y el pueblo de Dios. Oseas se casa con una prostituta, que representa lo que Israel estaba haciendo con Dios, la infidelidad hacia Dios,
La mujer de Oseas se llamaba Gomer y ella, aún estando casada con Oseas, seguía cometiendo infidelidad una y otra vez. Y fue eso lo que hacía el pueblo de Israel con Dios. Le eran infieles una y otra vez. Los profetas tardíos fueron Sofonías, Habacuc, Nahum, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Jeremías nos habla acerca de la consecuencia del pecado. Además de eso, también nos habla de la infidelidad, que él lo nombra como, más allá de solamente idolatría, como adulterio e incluso promiscuidad. El pueblo rechaza el mensaje de Jeremías. De hecho, él es odiado por el pueblo de Israel. Y en esto él anuncia también la destrucción y el exilio de Babilonia. Aparte de eso, bueno, en Lamentaciones, que también fue un libro escrito por Jeremías, él habla acerca del sufrimiento y el dolor que vive Israel en el exilio. Y que incluso las personas buenas no están exentos del dolor ni del sufrimiento. Ezequiel fue un profeta que empezó su ministerio como profeta teniendo una visión de la gloria de Dios. Dios se manifestó en su máxima gloria prácticamente a él, y es ahí donde Dios lo llama a ser profeta. Las profecías que hace Ezequiel son cronológicas, muchas son directas y otras incluso apocalípticas. Pero además de ser profeta, Ezequiel también fue sacerdote. Y es algo muy interesante porque podemos ver que Dios, ya el pueblo estaba en el exilio. El pueblo ya no se encontraba en Israel, el pueblo ya no se encontraba en Judea. Y Dios se revela a su pueblo fuera de Israel. Y esto es algo que explota completamente la mente de su pueblo, porque una creencia de las culturas antiguas era que su Dios solo tenía autoridad en su propio territorio. Y mostrándose Dios afuera del territorio de Israel, muestra que Él es superior a esa autoridad, a esa fuerza que ellos creían que tenían sus dioses. Y bueno, en esto también Dios se muestra como un juez justo con cada persona y con cada nación. Este juicio no solo iba a caer sobre el pueblo de Israel, sino sobre todas las personas, y que cada persona sería juzgada justamente por él. También Ezequiel da la promesa de restauración, pero más allá de eso también habla de una transformación del individuo. Y esa transformación del individuo tiene que empezar en el corazón. Y es acá donde podemos ver que Dios dice que Él nos dará un nuevo corazón, cambiará nuestro corazón de piedra por uno de carne. Un profeta también muy conocido, y creo que su mensaje también es muy importante, es la de Daniel, que vivió en el exilio en Babilonia. Él servía al rey como eunuco junto a sus 3 amigos. Ellos encontraron favor ante el rey e incluso se convirtieron en gobernadores de las provincias babilónicas. Y en todo esto, viviendo en un pueblo completamente pagano, ellos nunca negaron a Dios, ellos fueron personas fieles a Dios. Incluso rechazaban el alimento del rey y se alimentaban de vegetales, pero en todo esto Dios los prosperó. Incluso cuando la gente los quería acusar y matar, los 3 amigos de Daniel fueron echados a un horno ardiente y no murieron, no les pasó nada, porque Dios estaba con ellos. Daniel, echado a una fosa de leones, no le pasó nada, porque Dios estaba con él. Ya estamos llegando casi al fin del tiempo del Antiguo Testamento.
Y unas últimas historias que vemos antes del término de ella es la de la reina Esther. El rey Asuero, un rey persa, buscaba una reina. Esther vivía en tierra persa y ganó el favor ante los sirvientes del rey y también frente al rey. Y es así como ella se convierte en reina. Pero es entonces cuando aparece un general del ejército persa llamado Amán que acusa a los israelitas y los quiere matar. Cuando la reina Esther se entera de esto, ella, va ante el rey dándose a conocer como israelita. Y es acá donde el rey perdona al pueblo de Israel y manda matar a aquel que los quería matar, que fue Amán. En todo esto, Esther fue criada por un tío que también ganó mucho cariño del rey, que se llamaba Mardoqueo. Su tío se llamaba Mardoqueo, que después de la muerte de Amán fue puesto como segundo en el reino. Y es acá donde ya llegamos a la vuelta del exilio. El pueblo de Israel pasó muchos años en el exilio y en los libros de Esdras y Nehemías podemos ver cómo de a poquito están volviendo a Israel. Y esto pasa en 3 retornos. El primero pasó con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. En el primer retorno podemos ver que Zorobabel reconstruyó el altar y el templo, pero faltó algo muy importante. Él más allá de, él solamente era como un líder político o algo así. Y es acá donde falta algo muy, muy importante en el altar y en el templo, que fue la presencia de Dios. Reconstruyeron todas estas cosas, pero aún así no se volvieron a Él, a falta de su presencia. En Esdras, el segundo retorno, podemos ver que él sí volvió para hacer una renovación espiritual como social, porque los que habían vuelto en la primera venida ya se habían casado con extranjeras y ya vimos qué pasa cuando los israelitas se casan con las extranjeras. Y es acá donde Esdras recuerda y explica nuevamente los mandamientos de Dios, o sea, que Dios le había dado a Moisés. En el tercer retorno lideró Nehemías, que fue el copero del rey. Él volvió a Israel, a Jerusalén, para reconstruir los muros. Pero después de esto, junto a Esdras y Nehemías, en conjunto, traen una renovación espiritual al pueblo de Dios, donde ellos leen la Torá en el templo que ya habían vuelto a construir. Leen la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos. Y el pueblo, después de haber aceptado, después de haber vuelto a Dios nuevamente, el pueblo quebranta el pacto. Otra vez, nuevamente. Y bueno, durante este tiempo, Dios también usó unos profetas, que el primero fue Ageo. Ageo estuvo durante el tiempo de Zorobabel, en el primer retorno, que confronta al pueblo y los llama a ser fieles al pacto. Pero ya sabemos que no funcionó muy bien porque ellos no siguieron este consejo. Zacarías fue un profeta que estuvo al mismo tiempo que Ageo. Su historia resalta porque tuvo 8 sueños sobre el fin del exilio. Y ahora venía la pregunta, pero ¿cuándo es
¿cuándo es el tiempo para la venida del rey mesiánico que tanto nos habían prometido? Para terminar este libro, bueno, viene Malaquías, el pueblo reclama a Dios que Él no los ama. Malaquías confronta al pueblo por su pecado y es donde ellos se vuelven a Dios, incluso empiezan a diezmar, pero como que fueron muy de doble ánimo, se podría decir, y cambiaron de parecer nuevamente y reclaman a Dios de que ni siquiera tiene sentido seguirle, que incluso los que están sin Dios están viviendo mejor que ellos. Y es acá donde termina el Antiguo Testamento. Pero, Romy, o sea, ¿quiere decir de que Dios dejó de hablar? ¿No va a hablar más? No, porque es acá donde termina el tiempo que Dios habla a través de profetas y se encarna y viene a hablarnos cara a cara. El cumplimiento de la promesa a través del nacimiento de Jesús. La historia de Jesús acá en la tierra es descrita en 4 evangelios, pero en este momento les voy a comentar un poco acerca de los 3 primeros evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos. Mateo fue un libro, un evangelio escrito específicamente para la audiencia judía, porque el énfasis en Mateo está en mostrar a Jesús como el rey, Jesús como un rey. Además de eso, podemos ver que le da mucho peso a los sermones, a los mandamientos, sobre todo al sermón del monte, donde donde Jesús da tantas explicaciones de cómo poder vivir nuestra vida diaria con Él, agradando a Dios. Y también nos da el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Además de eso, tenemos a Marcos. Marcos fue un libro escrito para una audiencia romana. Y Marcos muestra a Jesús como el siervo obediente, que fue muy diferente a las autoridades romanas, que generalmente eran violentas, que eran hostiles, que trataban de imponer su autoridad. Jesús no era así. Jesús era un líder o un líder cercano, alguien que se preocupaba por la gente. Y el énfasis en este libro de Marcos está en los milagros. Podemos ver que Jesús hizo milagros de sanidad, podemos ver que, dentro de los milagros de sanidad, sanó a ciegos, sanó a cojos, también liberó a personas de demonios, incluso resucitó a Lázaro. Y son estas cosas que son resaltadas en el libro de Marcos, algo que tampoco era nada común para los judíos, porque generalmente todas estas cosas eran causadas muchas veces por los pecados que ellos llevaban, y que Jesús se acercara a ellos iba en contra completamente de lo que conocían o entendían los judíos, porque ellos no se acercaban a personas inmundas o enfermas. Y es de eso lo que trata el libro de Marcos. Después tenemos a Lucas. Fue un evangelio dirigido a audiencia griega. Jesús en esto Lucas quiso mostrar a Jesús como un hombre perfecto, alguien que era 100% hombre y alguien que era 100% Dios. Y esto fue algo muy importante porque en ese entonces los griegos aspiraban mucho al entendimiento, al pensamiento, a lo intelectual, y fue por eso también que Lucas usó muchas parábolas, porque las parábolas generalmente nos hacen reflexionar, nos hacen pensar, no nos revelan
en el momento qué es lo que significa. Y es por eso que Lucas usó esto también para mostrar la sabiduría de Dios. Y bueno, algo que los 3 evangelios también tienen en común son muchos sucesos, los sucesos importantes de la vida de Jesús, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, el anuncio de Juan el Bautista, el comienzo del ministerio de Jesús, la última cena, el arresto de Jesús, su crucifixión y resurrección también. Y en todo esto podemos ver cómo se cumple la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero esta promesa, más allá de solamente traer una libertad tal vez política, como ellos podían creer, traía libertad a los cautivos de corazón y esperanza, no solamente para ellos como pueblo, sino para todas las naciones. Después de esto podemos ver cómo Jesús, ya resucitado, sigue predicando, sigue anunciando las buenas nuevas y sigue hablando del reino de Dios que se estaba estableciendo en la tierra, como fue anunciado por los profetas. Después de la ascensión de Jesús, podemos ver cómo en el día de Pentecostés, llevó el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los seguidores de Jesús, sobre aquellos que creyeron en él, empezaban a hablar en lenguas y recibieron los dones del Espíritu. Y desde ahí que vemos que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Así fue como se estaba estableciendo la primera iglesia en Jerusalén. Y muy rápidamente empezó a ser perseguida. Y en esto, lastimosamente, tuvimos al primer mártir, que fue Esteban, un seguidor, un discípulo de Jesús, que fue apedreado por los judíos. Entre ellos, muy probablemente, también estaba Pablo, de acuerdo con que sucediera esto. Pero a causa de esto, a causa de la muerte de Esteban, los cristianos, los seguidores de Jesús, se esparcen porque ya no podían estar en Jerusalén, porque ya no estaban seguros. Y es así como también se cumple se está empezando a cumplir lo que Jesús decía de llevar su palabra a Judea, a Samaria y a los fines de la tierra. Y es aquí también donde vemos la conversión de Saulo de Tarso, o mejor conocido como Pablo. Camino a Damasco fue donde él tuvo una revelación. Jesús se le presentó, Jesús se le manifestó y fue a causa de eso que él creyó. Y bueno, llegando a Damasco, él fue recibido por un hombre llamado Ananías, porque Dios se le había aparecido y le había anunciado que Dios eligió a Pablo para predicar las buenas nuevas a los gentiles, a aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Y en esto también ya llegamos a los viajes misioneros de Pablo, que se realizaron a Asia Menor, a Grecia, y llegando de uno de estos viajes misioneros, él fue encarcelado en Jerusalén. Después fue llevado a Roma y se conoce que durante este tiempo probablemente él escribió todas las cartas que conocemos, pero podemos ver que él durante todo este tiempo no dejó de predicar la palabra de Dios. Bueno, después tenemos un libro que se llama Santiago. Santiago es un libro lleno de enseñanzas cotidianas acerca del amor, del favoritismo, del cuidado con la lengua, de qué es lo que decimos, de qué es lo que hablamos, que no podemos bendecir y maldecir con que salga bendición y maldición de la misma boca. Además de eso, la paciencia y la perseverancia. En primera y segunda de Pedro, Pedro nos recuerda de la nueva identidad que recibimos en Jesús. Esta fue una carta dirigida a personas gentiles.
Y también nos recuerda que muchas veces a causa de Cristo vamos a estar sufriendo, porque nos van a perseguir. Pero sí que podamos mantener firme nuestra esperanza en la futura venida de Jesús. Aparte de eso, Pedro también hace una invitación a ser partícipes del reino de Dios y advierte sobre los líderes corruptos que estaban distorsionando la teología de la buena noticia y estaban predicando esto. Después está Judas, que también advierte sobre los líderes corruptos, los acusa y nos advierte de que no sigamos su ejemplo. En Hebreos, yo creo que Hebreos es un libro muy conocido por el pasaje de la fe. Podemos ver que nos habla de la fe y nombra algunos héroes de la fe también, que son Abraham, José, Sara, Rahab y muchos más. Pero en todo esto, Valentina, ¿hay esperanza para que se siga proclamando el mensaje de Jesús sin ser distorsionado? Bueno, Pablo, al ver esta problemática, porque era una problemática, resulta que él comenzó a hablar de un evangelio y una doctrina sana de Jesucristo. ¿Qué es esto? Amar a tu Dios primeramente y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto eran las normas básicas del evangelio. ¿Y qué pasó? Resulta que la iglesia estaba, como se puede ver acá, estaba en diferentes lugares, en diferentes países. ¿Y qué había en estos países? Primeramente hubo un imperio que era de los griegos. Y estos griegos, que como dijo Romina anteriormente, tenían, idealizaban el conocimiento. Tú valías por tu conocimiento. Si sabías más, tú llegabas a una esfera superior porque tenías mayor revelación. Ellos lo que querían era que con su mente pudieran quedar en la historia. ¿Lo lograron? Sí, pero llegó otro imperio que mezcló un poco el conocimiento con la táctica, con lo que se debía hacer, y este era el Imperio Romano. Ellos no solo administraron las fuerzas, sino también el conocimiento, y hasta ahora también tenemos algunas actitudes y actitudes romanas en las leyes de acá, de Chile. Y acá podemos ver de que ellos estaban con este sincretismo cultural, que se le podría decir. ¿Qué es sincretismo? Que es una unión de diferentes creencias, y en este caso culturas, para formar una propia. Entonces, teniendo esto en mente, Pablo se enfrenta a esto, porque él dejó una iglesia con el mensaje de Cristo y de repente se entera de que llegó otro evangelista. Y que este evangelista dice que hay que vestirse bien, como nosotros. Que este evangelista dice que le tienen que dar el dinero a él. Este evangelista resulta que dice, sí, Pablo, sí, pero es conocido, pero ¿sabes qué? Como que es demasiado humilde. Como que él no recibe las ofrendas como yo, así que déjenlo de lado y síganme a mí. Y Pablo, al enterarse de esto, manda un grito al cielo y crea cartas. Una de las cartas más conocidas que dio Pablo fue Gálatas. Todos conocen esta frase o han escuchado, y si no la han escuchado, la escucharán ahora, que dice: oh Gálatas insensatos, que comenzaste bien y ahora estás mal. Todos conocen esto. ¿Por qué? Por eso mismo, porque se dejaron guiar por otras voces, que no era la voz de Cristo. Y ahí Pablo se da el trabajo de empezar a discipular a la iglesia, no solo presencialmente, porque como ya dijo Romina, estaba en la cárcel muchas veces, estuvo preso, sufrió padecimientos muy horribles, lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron, sufrió como 4 naufragios, o sea, le pasó de todo al pobre. Creo que casi lo intenta matar muchas veces. Pero él no le importaba esto, porque él tenía su mirada puesta en Jesús. No le importaba lo que viviera físicamente para seguir con el evangelio. Entonces, ¿qué hacía con la autoridad que Dios le daba? Empezó a escribir cartas. Y estas cartas, lo que decían era: pongan su mirada en Cristo. Cristo es lo que estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Todo lo que aparece en esta línea de tiempo
desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento, es Cristo, es Dios, el Mesías, quien es el que estaba prometido para venir y llegó. El Mesías llegó. Quizás no era este rey fortachón, quizás no era este rey que tenía un palacio y ejércitos y iban para la batalla, no. Porque su reino está en los cielos. Y este es el reino de todo cristiano, que el reino de Dios está en los cielos. Y entonces, esto es lo que decía Pablo. Pero una función que tuvo Pablo fue poder extender este evangelio. Pedro fue llevado hacia los mismos judíos, llevó el evangelio, pero Pablo lo pudo exponer a todas estas partes, sin importarle nada. Entonces, con esto mismo, le dice a la iglesia, sean uno solo, no peleen entre ustedes, porque también había divisiones, porque al llegar estos nuevos discipuladores, estos nuevos apóstoles, resulta que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Romina, yo soy de Anastasia, pero ¿qué importaban las personas? Todos tenemos un solo vínculo, y este vínculo es de paz. Tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios, porque Dios, aunque son tres, es uno solo. Y esto es lo que predicaba Pablo, esto es lo que quería decir Pablo. Pero no conforme con el sincretismo cultural, empezó a aparecer otro tipo de sincretismo, que es el que le llamamos sincretismo religioso. Y este fue creado con el catolicismo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque católico, sí, Iglesia católica quiere decir realmente Iglesia universal. ¿Qué es esto? Que, como ya vimos, estaba el imperio griego con sus propios dioses, el imperio romano con sus propios dioses, y el cristianismo con su dios. Y mezclaron dioses y lo pusieron como santos. Un ejemplo de esto es que Venus es la madre de Jesús. Y a esa es la mujer que adoraban. A Venus realmente, no era realmente como la madre de Jesús, sino que empezaron a emplear y sincretizar y mezclar ideas y creencias para formar esta nueva creencia del catolicismo en aquellos tiempos. Y comenzaron una y otra vez a adorar diferentes deidades, incluso sin saber, y algo que es muy peligroso, mucho más peligroso incluso que las persecuciones, es el sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque nos ataca la mente y nos va distorsionando el evangelio de Cristo sin que nosotros nos demos cuenta. Porque vamos comenzando a creer diferentes cosas. No sé, en la energía. Vamos comenzando a creer en que la piedra de jade me va a ayudar para tal cosa. Vamos comenzando cada vez a creer más y más cosas, y todo los desenfocaba de Cristo. Lamentablemente, Pablo y Pedro murieron, los dos siendo mártires. Uno murió crucificado para abajo y el otro murió decapitado. Y pasando el tiempo, aunque ellos se esforzaron en seguir mandando cartas y seguir expandiendo el evangelio de la verdad, ¿qué pasó? Que seguía el pecado, sigue el pecado una y otra vez rondando en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Y una de las cosas que Juan hizo es decir, hey, el verbo se hizo carne. ¿Por qué decía esto? Porque una de las creencias que tenían antes era el gnosticismo. ¿Sí lo dije bien, verdad? ¿Qué quería decir? De que creían que Jesús nunca fue humano, fue espíritu. O sea, fue un fantasma que vino, hizo presencia y se fue como fantasma al cielo. Y no, esto no es la verdad. Jesús se hizo carne, o sea, como tú, como yo, se podía tocar, se lastimaba, iba al baño, comía, hacía sus necesidades básicas, tenía emociones, todo lo que tú sientes, él lo sentía. Y esto es lo que Juan quiso decir, no, es mentira, Jesús no fue espíritu, Jesús fue carne. Jesús
Juan, perdón, quería contrarrestar esta nueva teología que estaba surgiendo en las iglesias. Por eso es que comienza a mandar otras cartas a diferentes iglesias, para poder decir, vuelvan su mirada a Cristo, vuelvan su mirada al verbo que se hizo carne, no miren a los nuevos discípulos, no importa si son más simpáticos, no importa si hablan mejor que yo, no importa, la mirada siempre tiene que estar en Cristo y en lo que Dios dice a través de él. Siguiente, por favor. Y por último, Juan es una de las personas que tuvo revelaciones de los tiempos finales. Antes, en el Antiguo Testamento, o antes de Cristo, se puede ver de que hay ciertos vistazos de lo que va a ser el tiempo final para el pecado. Pero con Juan fue abierto el sello, abierto el rollo. Y solamente hay una situación que ocurría antes, es que cuando uno mandaba un mensaje importante de una persona, uno tenía un anillo. Y este anillo, yo por ejemplo voy a mandarle esto a Romina. Y solo ella lo puede leer. Entonces yo colocaba cera y lo sellaba. Y no había posibilidad de que lo abriera otra persona sin que yo o Romina nos enteráramos. Entonces, ¿qué hizo Dios con Juan? Es que delante de él comenzó a abrir este sello. Y no eran solo un sello, eran 7 sellos. Y gracias a eso es que nosotros podemos tener una mayor alusión al Apocalipsis, a lo que va a pasar. Y sí, es verdad. Resulta que en el Apocalipsis se dice que van a venir fuego cayendo del cielo, que van a venir caballos que significan muerte, y caballos que significan enfermedades, que va a haber destrucción total, que la humanidad va a ser sellada, unos van a ser sellados por Dios, otros van a ser sellados por el anticristo, algunos van a querer maldecir a Dios, otros van a querer bendecir a Dios, y así. Y es como un completo caos para nosotros quizás. Pero esto no es el mensaje que Cristo quería dar. Este no es el mensaje. Esto solamente es una consecuencia de lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que Cristo, el que una vez prometió que iba a venir y lo cumplió, ese mismo Cristo volverá otra vez. Y ese es el mensaje que Juan y Dios principalmente quería darnos. Que tenemos una esperanza, que la humanidad tiene esperanza de salvación. Tiene la esperanza de que Cristo va a venir y se va a eliminar el pecado, porque así como con Adán vino el pecado a todas las personas, con Cristo se va a eliminar ese pecado y vamos a poder vivir eternamente junto a Él, y esa es nuestra esperanza. Y le queremos invitar para que terminemos esto con mucha felicidad y con mucha esperanza, que podamos repetir este versículo que aparece en Apocalipsis. ¿Les parece? A la cuenta de 3. Espera. Ya saben. 1, 2, con fuerza, chiquillos. 1, 2, 3. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Viva Dios, viva Jesús, porque va a volver. Y en esto se termina la historia de la Biblia. Pero no es el fin de la humanidad, es el fin del pecado. Luego vamos a ver otra historia allá en el cielo. Muchas gracias, chicas. Vamos a ver si Ana iba a decir algo. Sí, no, pues felicitarlas por su presentación. Gracias por su esfuerzo, se ven súper lindas combinaditas. Gracias por cada detalle que pudieron agregar, ¿no? Que le dio un significado especial, un toque único también de ustedes dos, ¿sí? Gracias por guiarnos durante pues esta presentación para ir conociendo más de la historia de Dios. Y pues sí, a final de cuentas vimos 3 presentaciones
es la misma historia, pero cada uno recalca lo que Dios estuvo hablando más a su corazón, el enfoque que Dios estuvo dando durante estas 12 semanas, más personal, y eso es evidente en sus presentaciones. Felicidades, lo hicieron muy bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias también a la audiencia por estar presente, Sí, por gracias. el ánimo, por la disposición de escucharles. A los tres equipos, de verdad, mis felicitaciones a los tres equipos. Creo que lo hicieron muy bien, que quisieron dar todo aquí en el escenario, de contar lo que más se podía dentro de una hora, de todo lo que vieron en 12 semanas. Entonces, cada uno yo creo que se esforzó para hacer lo mejor posible. Y para terminar, antes de orar, me gustaría escuchar si a alguien de ustedes les gustaría comentar algo que Dios le haya hablado específicamente, quizás 2 personas solamente, para no alargar, porque ya vamos a ir a almorzar y a lo mejor tienen hambre. Pero antes de eso, quizás 2 personas que quisieran comentar acerca de las presentaciones, algo específico que Dios les habló, algo que ustedes se llevan durante esta mañana. Con confianza, con confianza. Puede ser algo en general de toda la mañana, algo que les impactó. No, yo primero decirles que tuvieron súper buenas 3 presentaciones. Como dijo, no sé quién está detrás de la pantalla, pero... Está Anaí, ella es la directora de la escuela, Ah, ya. pero ella está a la distancia porque debido a que las fronteras se cerraron, ella nunca pudo entrar a Chile. Bueno, pero como ella decía, saben la misma historia y la contaron de 3 formas diferentes y es bacán porque a pesar de que fueron 3 horas, porque son 3 horas de presentación, no fue, no, de verdad, no fue como para nada monótono, no fue como, porque igual tengo que reconocer que en un momento dije como, oh, escuchar de nuevo lo mismo, de verdad, lo pensé, pero fue bacán porque fue, claro, se fue contada de una perspectiva distinta. Me imagino que, como decía ella, es lo que Dios también les fue diciendo a cada uno. Y los felicito por eso. Solamente decir que quedé súper sorprendido. De hecho, me dieron ganas de leer la Biblia. ¿Escuchaste, Anaí? Como que anima, sí, anima como a profundizar, porque yo tengo que reconocer que tal vez puedo ser una de esas personas que sí tiene pobreza bíblica. Y hay muchas cosas que dijeron y yo no tenía idea, que no las sabía, o que enfatizaron en ciertos personajes y como que digo, oh, acá quiero como leer eso, o llegar a eso. Y en ese sentido es bacán lo que hicieron, como que se puede ver también, a pesar de que no los conozco y todo, mucho, pero se puede ver como el trabajo y lo que aprendieron. Así que eso, las quería felicitar a todos, a los 3 equipos, y bacán, ojalá también nosotros podamos aprender en esta semana a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más te gustaría? ¿Alguien? Una persona más. ¿Alguna voz que me diría? De comentarios que quisieran decir. Alguna visita que ha llegado de afuera también puede ser, lo que ustedes quieran. Siempre es lo mismo, querida. No, yo la verdad, a mí me pasó algo no similar al Max, sino que después como de estar todo el rato como escuchando las distintas presentaciones, igual pensé y dije, hoy va a ser lo mismo 3 veces. Pero de verdad fue muy distinto y fue muy dinámico con cada uno porque cada uno lo presentó como a su forma y eso fue muy bacán, como que pudimos ver como de cada uno de ustedes en su presentación. Y fue bacán como ver el poder estar en la finalización de su escuela, como hoy en sus presentaciones ver el final de 3 meses en los cuales estuvieron estudiando caleta, en los cuales Dios les estuvo revelando distintas cosas. Y es bacán. Y de hecho a mí igual me pasó lo mismo que al Max, de eso de querer leer la Biblia, es real. Es real. De todo lo que dijeron, me sabía todas las cosas,
pero cada uno de ustedes profundizó en distintas áreas. El profundizar en distintas áreas de cosas que yo ya sabía, pero como que lo que sabía era como súper arriba y ustedes como profundizaron mucho más, cada uno en distintas áreas. Fue bacán, porque te va revelando más cosas. Y de verdad, amigos, me dieron ganas de estudiar, pero me cuesta mucho estudiar. Bueno, esa es la idea de que nosotros podamos erradicar la pobreza bíblica primero de nuestros corazones, ¿cierto? Y lo importante es poder reconocerla para luego hacer algo para un cambio. Entonces nosotros igual estamos contentos de que hayan finalizado los 3 equipos y estamos también agradecidos porque vinieron a la invitación, a pesar de que, claro, a lo mejor ustedes vinieron de cruzada y van a estar aquí toda la cosa, pero aún así se dispusieron, igual así las invitadas que han venido por fuera, que han sido invitadas también, que están muy bienvenidas. Y bueno, queremos terminar orando. Y bueno, a mí me gustó mucho también cómo se mostró el panorama bíblico en general, pero que cada pieza es fundamental para completar el cuadro completo. Y cuando vemos eso, vemos esperanza en un mundo caído, ¿sí? Entonces, yo creo que eso nos da la palabra esperanza cuando vemos a nuestro alrededor tantas cosas que nosotros pensamos podrían ser diferentes, pero Dios nos da esperanza. Entonces, vamos a orar para terminar y a la vez voy a bendecir, o sea, voy a agradecer por el almuerzo que ya está listo, ¿sí? Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu historia. Gracias, Señor, porque al verte a ti vemos esperanza, Señor. Vemos a alguien que nos sostiene, Señor, un Salvador, un Redentor, alguien que nos buscas constantemente, Señor, pero también se da a conocer. Y das a conocer tu corazón a través de la historia, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por mostrarte, por darte a conocer, por saber que aún tu nombre es tan glorioso, Señor, pero aún así tú lo quieres hacer con nosotros, la humanidad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, en lo que estemos, Señor, de la lectura bíblica, del conocimiento que podamos tener, de las revelaciones que podamos adquirir, de aquí al futuro, Señor, pueda hacer aún mucho más, Señor, sabiendo que no es un fin en sí mismo, pero aún así es para conocerte más a ti y para llevar esa esperanza a otros, Señor. Gracias por esta escuela, gracias, Señor, por las 3 presentaciones, porque cada uno enfatizó algo diferente, pero en general, Señor, podemos concluir que queremos que tú vengas pronto, Señor. Y te doy gracias, Señor, por quien tú eres, Padre. Bendecimos también, agradecemos por el almuerzo, Señor, y gracias por tu provisión, y gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces, pueden quedar libres. Acercarse a las personas que presentaron, comentar algo, felicitarlas. También pueden hacer eso.